la herencia invisible del Fujichou, fidelidad en la pobreza. Vamos a trasladarnos a 1990, a retroceder en el tiempo de Perú, en el tiempo de Fujimori, en el tiempo de Montesinos, en el tiempo en que sucedió toda esta catástrofe. El Perú no solo fue golpeado por la economía, sino por la memoria. El Fujichou de 1990 no terminó con la inflación, terminó con la esperanza de millones de peruanos. Sin embargo, el país aún conserva extrañamente, increíblemente, sorprendentemente, una fidelidad inexplicable hacia quienes sembraron desigualdad, dependencia, pobreza. ¿Cuál fue el origen de este espejismo? Las recetas del Consenso de Washington, Estados Unidos, en 1990 se aplicaron como dogma. Apareció Montesinos, el diabólico personaje de esta historia. El Estado se redujo, la soberanía se entregó y las corporaciones extranjeras de otros países, incluidos Estados Unidos, el director de orquesta, se instalaron con los famosos contratos ley, blindados, por supuesto, mientras las élites de Miraflores y San Isidro celebraban la estabilidad. Los pueblos del norte y la selva sufrían hambre y un terrible abandono. Otro título, la fidelidad en la pobreza. Increíble. Nace una fidelidad dentro de la pobreza. No se puede concebir que seamos fieles a ser pobres. Lo más doloroso es que esa pobreza se transformó en lealtad. La propaganda montesinista, la televisión comprada, los diarios alineados moldearon la conciencia nacional. Así, regiones golpeadas por la miseria, como Piura, Ayacucho, Ucayali, Loreto, terminaron defendiendo el modelo que los empobreció, que los hizo pobres, que los hizo víctimas. Al 2026, la sorpresa es el poder de los 1990 vuelto fidelidad. Se aplaudió los 1990 sin saber el trasfondo del engaño, el trasfondo que preparó Estados Unidos, que preparó Washington, con Fujimori, con Montesinos, con los periódicos, con los miles de millones de dólares que se pagaban a los canales de televisión y a los diarios de Perú, los cuales recetaron y más aún exigieron que para que Perú ingresara al sistema internacional y mundial y se le pudiera ayudar con los préstamos, entre comillas, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Internacional de Desarrollo y de otras élites creadas por Estados Unidos y los grandes países que dominan el mundo.
Lo más doloroso es que esa pobreza que figuraba en 1990 y que a raíz de este plan de Estados Unidos en Washington y los otros países confabulados con las 10 familias más ricas de Perú, las élites que dominan el Perú 200 años, dio como resultado un plan, y ese plan se llamó Fujishok. Recuerdan que de la noche a la mañana los precios se inflaron, crecieron tremendamente. El pan, el arroz, el azúcar, las papas, de un día para otro costaban millonadas de soles y tal vez otras monedas. Ese fue el plan instaurado por Estados Unidos y Washington con Fujimori y Montesinos, que dijeron, primero vamos a lanzar esta desesperación para que la gente se desespere, se aloque, muera de pobreza y grite. Y después de eso, tú vas a lanzar un plan con nuestra ayuda, como el gran salvador. Alberto Fujimori es el gran salvador. Y de ahí es que despertaron Piura, Lambayeque, Trujillo, la Amazonía, que no tenía electricidad, de un momento a otro tuvo electricidad, agua. Partes centrales como Huancavelica, Cajamarca, Ayacucho, también se plegaron a este asunto porque vino la ayuda contra el terrorismo y la solución a ese plan, donde también contribuyeron tropas de Estados Unidos a vencer a Sendero Luminoso, hizo un círculo total y se cerró el plan. Fujimori era el show, era el salvador del Perú y de estas zonas, que el 2026 son las que han votado más por el fujimorismo, por la hija del demoníaco Alberto Fujimori. Por eso es que me preguntaba yo en Canal 77 Noticias, ¿cómo es que estas zonas, Piura, Lambayeque, Cajamarca, Ayacucho, etcétera, Madre de Dios, están votando por Keiko Fujimori? Es que, lamentablemente, su falta de educación, su falta de cultura, que no es culpa de ellos tampoco, aunada, complementada, porque creyeron de que estos fulanos los salvaron del terrorismo, les hicieron creer de que Alberto Fujimori, el demoníaco y Montesinos, les estaban dando una patria grande. Pero todo fue un plan orquestado, súper orquestado. Cuando se cumplió el año, vinieron las catástrofes y que tampoco se informó adecuadamente a todos los millones de los departamentos, y más aún de los cuales estoy hablando. Se empezaron a cerrar no cientos, sino miles de fábricas en Perú. En Perú había producción de automóviles, de refrigeradoras, de un sinfín de productos. En la carretera central en Lima, Perú, en la avenida Argentina, en la avenida Colonial, en la zona de Ventanilla, de San Juan del Lurigancho, de la avenida Venezuela, existían cientos de fábricas con miles de trabajadores obreros. Los sindicatos de estas fábricas empezaron a debilitarse y las debilitaron a propósito los conformantes del gobierno de Montesinos y Fujimori. Empezaron a cerrarlas y a venderlas y a rematarlas. ¿A quiénes? A las concentraciones de Estados Unidos y de otros países. Se vendió Aero Perú, la línea bandera del Perú. Chile, confabulado con Estados Unidos,
habiéndose puesto un precio irrisorio por Fujimori, compró una línea bandera nacional por un sencillo. Y así se empezaron a rematar todos los representativos del Perú a precios regaladísimos. Eso no lo comentaba la prensa ni los canales de televisión, llámese Panamericana Televisión, América Televisión, el Canal 2, que ahora es Frecuencia Latina, no existía Huila, y habían otros canales, el comercio, el supercomercio, el abanderado de los supermillonarios, con los de ahora que ha comprado un promedio de 20, 30 diarios, Expreso, Perú 21, etcétera, 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 que usted ve todos los días. Y su línea de bandera es defender el sistema Keiko, el sistema fujimorista, y hacerle la bronca y la pelea, por ejemplo, al presidente Castillo, Pedro Castillo. Y ahora, como está Roberto Sánchez Palomino, dirigiéndose a salvar al Perú, a ser el presidente de los pobres, la primera pregunta que se hacen estos periodistas es: ¿y por qué Pedro Castillo hizo un mal gobierno? ¿Y por qué pusieron $20,000? ¿Y por qué hizo esto y esto y esto? Pero eso no es periodismo objetivo. Periodismo objetivo es estar en medio, ni para uno ni para otro. Pero estar en una sola línea y atacar a alguien significa un descaro tremendo, subjetividad. Es decir, yo te ataco a ti porque estoy defendiendo los millones de mis patrones. Lo más terrible es ponerse a pensar en las últimas elecciones del 12 de abril y encontrarse con que más de 40, 50, 60, hasta 78 partidos se inscribieron en el Jurado Nacional de Elecciones tratando de desaparecer este modelo diabólico de Fujimori. Pero ni aún así se consiguió después del 12 de abril. A los pocos días empezaron las noticias de que muchos de estos partidos no habían pasado la valla. Tenían muy poquísimas votaciones. Y conocidísimos como el de Pepe Luna, centrado en corrupción por supuesto, ¿no? El de Plata como cancha, Acuña, César Acuña, de las universidades, ha desaparecido del mapa, sus empresas están desprestigiándose. En Estados Unidos puso 3 pequeñas universidades. Estados Unidos las ha clausurado porque solamente en 3 años 6 alumnos han egresado. En este momento le han quitado el pasaporte y la visa, igual ha sucedido con los familiares, y así han quedado muchos de los partidos. Pero lo sorprendente del asunto es que quedaron 3. Dentro de ellos el señor López Aliaga, conocido como Porky, quien peleaba a toda costa con sus millones habidos y por haber, porque le habían hecho trampa. Y él como sea quería estar al lado de la hija del dictador. Hablamos de Keiko Fujimori. Y desde el 12 de abril hasta el 15 de mayo, que recién se han dado los verdaderos resultados, dentro del cual ya Roberto Sánchez Palomino pasa la segunda vuelta con Keiko Fujimori, quedando de lado porque que todavía dice que va a apelar, pero son inapelables estas situaciones ya. Pero lo más sorprendente del asunto es que yo, en mi domicilio, en mi pequeña oficina, me ponía a pensar, pero Dios mío, ¿cómo es que
pueden existir todavía millones de personas que puedan creer en gente corrupta. No podía yo explicármelo. Yo decía, pero qué raro, yo he visitado la zona norte, he visitado la selva, he visto su incipiente cultura, no hay educación, hay mucha pobreza, hay delincuencia. También hay gente muy buena, pero no es posible para que se sigan dejando convencer hasta hoy día. Esto fue un plan preconcebido desde el año 90 hasta el año 91 por Estados Unidos y Washington. Este es el plan de Montesinos y Fujimori. Un plan dentro del cual, vuelvo a repetir, se determinó el Fujichoc para que los precios subieran, reventaran, la gente se asustara y todo lo demás. Y después el plancito fue salvarlos. Vamos a salvarlos y hacer obras por aquí, por allá, etcétera, 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 hasta que estos tontitos ya me crean que yo soy Dios, el que todo lo soluciona. Vamos a vencer también a estos de Sendero Luminoso con la ayuda de Estados Unidos, que ustedes no lo sabían, y ya nos vamos a sentir dioses. Pero cuando ya estén totalmente desprevenidos y nos admiren, ahí vamos a hacer la nuestra, a vender todas las grandes empresas, las fábricas, las industrias, etcétera, a hacer contratos fabulosos con compañías del extranjero, subvencionadas también por Estados Unidos, la minería, el gas de camisea, los sistemas de agricultura, los sistemas de internet, de telecomunicaciones, se vendieron a precio ganga los sistemas de comunicación. ¿A quiénes? A España, Telefónica del Perú, que hasta ahora sigue existiendo. Y a quien, no solamente a Telefónica, sino a todas las compañías que tienen contratos ley, les cobran impuestos ínfimos, poquísimos, que en ninguna parte del mundo se cobra a ninguna empresa y compañía. Se vendió el petróleo, por eso vienen siempre las preguntas de Panamericana, el Canal 2, Latina, RPP, etcétera, pero ¿por qué Petro Perú está así y gasta mucho dinero y por qué no lo mandan a la quiebra? ¿Por qué? Ellos saben que ahí está la gallina de oro. Quieren hacerla desaparecer. ¿Por qué? Porque quieren ingresar compañías extranjeras ahí, y como existen todavía los contratos ley que dicen que desde los años 90 en adelante cualquier empresa que haya hecho un contrato con el Estado no puede romperlo bajo ninguna ley, porque está en la Constitución de 1993, hecha por ¿quién? Por Vladimiro Montesinos y por Alberto Fujimori. Por eso es que se quiere cambiar esa Constitución, que el Congreso corrupto con 1% de aprobación no permite, no quiere, y las autoridades corruptas que le siguen tampoco. Ese es el motivo por el cual no quieren cambiar la Constitución. Ahora, ¿quién tiene el poder de cambiar la Constitución o de controlar los contratos ley, de renovarlos o no? Porque, por ejemplo, para el 2026 muchos ya están para renovación. Si ganara Roberto Sánchez, él tendría la oportunidad de conversar, aún estando en la Constitución, estos contratos ley con estas compañías extranjeras y Estados Unidos, y ponerles condiciones. Ahí se puede jugar, si es que todavía no se cambia la Constitución. El Congreso no tiene injerencia en eso, ni con sus senadores, ni con sus diputados. El Ejecutivo sí. Por eso es que tenemos que razonar y conversar bien, porque si la China Fujimori, la japonesa, perdón, es elegida presidente, ustedes van a seguir esclavizados, controlados, con compañías que se vengan a llevar el oro, el zinc, la plata, el cobre, y paguen, en vez de pagar 10 soles, un céntimo.
van a pagar lo que les dé la gana. Y más aún, los contratos que se hicieron en 1990 con el japonés Fujimori, se hicieron con plazos de 5, 10 y 20 años de duración. Esos plazos ya han vencido en estos años y más en el 2026 casi la totalidad. Este es el momento en el Perú en el cual el Perú puede ser potencia mundial si se arregla eso. Pero si ustedes permiten que vuelva el demonio Fujimori, se van a volver pobres y van a depender de estos países 20, 30, tal vez 50 años más, y sus tataranietos y todos los que vengan seguirán siendo pobres. Lo más doloroso es que esa pobreza existente anteriormente en los 1990 se transformó en lealtad. ¿Lealtad a quién? A Keiko Fujimori, la hija, la propaganda montesinista, la televisión comprada, los diarios alineados moldearon la conciencia nacional. Así, regiones golpeadas por la miseria como Piura, repito, Ayacucho, Ucayali, Loreto terminaron defendiendo el modelo que los empobreció. Y el poder persiste hoy, sin Montesinos, sin Fujimori en el poder. La maquinaria mediática continúa. Las familias que controlan el país con anuencia extranjera, entre comillas, Estados Unidos, mantiene el mismo discurso: orden, estabilidad, progreso. Pero detrás de esas palabras se esconde la misma estructura que impide al Perú ser dueño de su destino. Ha llegado la hora de romper el silencio, hermanos. El Perú no puede seguir siendo fiel a su verdugo. La verdadera lealtad debe ser hacia la patria, hacia la justicia, hacia la dignidad de los pueblos olvidados. Solo cuando el ciudadano despierte la herencia invisible del Fujichop, dejará de gobernar nuestras conciencias. Pensemos, hermano, ¿qué queremos? ¿Seguir siendo esclavos o amos de nuestro país? La conciencia es de ustedes. Muchas gracias. Buenas noches.